Lo preguntan porque posiblemente están siendo bombardeados en un tema que ni siquiera es trascendental en la onda. Trascendental, miren, la conciencia del cristiano de hoy en día es una conciencia elástica. Cuando se trata de que el cristiano pecó, cuando usted peca tiene una conciencia elástica, es decir, usted tiene misericordia para usted hasta el infinito, ¿verdad? Pero cuando peca otro, se tiene una conciencia de hierro y no se le permite nada. Entonces, nosotros necesitamos entender que la doctrina de la iglesia está fundamentada en la expiación de la cruz, en el amor del Padre, en la gracia de Dios, en la misericordia, en el perdón. Y debemos entender, hermano, que uno no puede, yo estoy introduciendo, y el tema es el diezmo, de forma de pregunta, ¿es el diezmo una doctrina de la iglesia? Y quiero que este tema se ponga en duda. ¿Es el diezmo una doctrina de la iglesia? Pero se agarra este versículo de Malaquías. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Ahora, si yo leo el 6, dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob. ¿A quién está hablando? ¿Usted es hijo de Jacob? No. En todo caso sería hijo de Israel. Pero ni siquiera eso, porque mire, hermano, algunas veces nosotros, los ministros, usted no tiene la culpa, mire, los ministros hablan de cosas que no entienden. Por ejemplo, hablar de que el diezmo no es un tema bíblico, doctrina de la iglesia. Es un tema que necesita la integridad del ministro. Porque al final, hermano, si usted dice, bueno, pero yo a pesar del tema que el hermano Víctor está dando, voy a seguir diezmando, usted está dando su ofrenda, su ofrenda es una décima parte. Si usted va a dar el 15% que todos, dice, bueno, y entonces ahora ya no hay que dar el diezmo. Pero nadie dice, pero yo voy a dar una quinceava parte. ¿Verdad que no? De 10 para abajo. 9, 8, 7, 6, 5, 9. Tú me pagas el Espíritu Santo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. No me pagó. Entonces, yo tengo que decirle a usted que el diezmo no es una doctrina de la iglesia. Y que la iglesia evangélica, la primera iglesia que empezó a exigir diezmo, fue la iglesia católica, en el siglo XII. Y después, la iglesia adventista, a la que la iglesia evangélica nada le acepta, empezó a exigir los diezmos a mediados del año 1800, del siglo 1800, 1830. Y después la primera iglesia evangélica que empezó a pedir los diezmos fue la iglesia bautista. ¿Verdad que está mejor con la luz apagada? Sí. Por la cámara, perdón. Entonces, perdón, eso. ¿Me explico? La iglesia bautista fue la que empieza a pedir los diezmos primero. Y como la iglesia bautista casi es la que empieza con las misiones y lleva las misiones actuales en Latinoamérica, lleva el diezmo. Pero es nuestro compromiso, hermano, mi compromiso como ministro, el compromiso de todo ministro, estar atado a la verdad de la Biblia y decir únicamente lo que la Biblia dice. Y si nos hemos equivocado, tener la humildad de decir, nos equivocamos a enseñar esto y esto. Amén. Pero yo necesito que usted tenga cuidado. Porque hay gente que lo que está tratando es de favorear y decir, el hermano Víctor anda endemoniado, porque está enseñando cosas que no dice la Biblia. Si enseñan cosas que no dice la Biblia, ese está endemoniado, entonces los que están endemoniados son otros. Porque entonces, mire, hermano, porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros os hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado. La profecía, la reprensión más que la profecía, la palabra profecía es correcta, porque es la palabra profética, pero la corrección profética del Señor está siendo muy específica a un pueblo que le dio una directriz concreta. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver?
Se preguntan, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? Y él contesta, en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos. Hermano, desde los púlpitos se ha dicho, usted es un ladrón, y como es un ladrón es un maldito porque no está diezmando. Y la iglesia ahí sentada y maldiciéndolo, cuando esta no es una doctrina de la iglesia, ya se lo voy a explicar. Con maldición estáis malditos porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. ¿Quién? La nación. Entonces, ¿a quién estaba diciendo? A la nación. Ahí está. Bueno. Entonces, pero como teníamos que ir al Nuevo Testamento para ver si el perito arquitecto de la iglesia enseñó el tema. Y en el Nuevo Testamento, solo 2 textos hablan de diezmo. Solo 2. Ustedes exigen el diezmo del comino, del grano. Jesús no estaba enseñando que había que exigir el diezmo, porque estaba diciendo que equivocados estaban, que exagerados estaban. Porque ya le he dicho, ¿con qué autoridad cargas tu lecho? El mismo que me dijo, levántate, mire qué fácil aprendió. El mismo que me dijo, levántate y anda, me dijo, toma tu lecho y anda. Así que él me dio esa autoridad. Los dejó mudos. Porque en las exageraciones o en las tradiciones de la Mishnah, ellos decían que solo se podía cargar el peso de 3 uvas hacia el diezmo. No, eran tan exagerados. Ese es uno de textos. El otro texto está en Hebreos 7, donde dice, ¿acaso no Leví diezmó en los nombres de Abraham cuando Abraham diezmó a Melquisedec? Pero lea todo el capítulo 7 desde el 6 de Hebreos. Ustedes que de incógnitos nos miran por Facebook, por YouTube, vean el contenido completo. Por lo menos tómense el tiempo de leer todo el capítulo 6, el 7 y hasta el 8 de Hebreos. Y se van a dar cuenta que en Hebreos 7 lo que está haciendo, si Pablo fue el escritor de Hebreos, que eso no se puede asegurar. Si Pablo fue el escritor de Hebreos, lo que está haciendo es una comparación del sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Jesús. Y el diezmo solo es un ejemplo. Pero déjenme decirle que la Biblia no asegura que Abraham diezmaba. La Biblia dice que Abraham diezmó una vez. Y ni siquiera de su dinero, sino de lo que había traído, del botín de la guerra, cuando había hecho suceder aquellos 5 reyes. Bueno, ya lo veo con carita de que empezó a preocuparse. Entonces empecemos a hacer una hermenéutica de esto, hermano. Una interpretación. Empecemos a leer la Biblia. Empecemos en el Génesis de por qué Dios estableció el diezmo y para quién era. Escuché este pasaje en número 18, 23, 24. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Escuche esto, no tendrán heredad. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto te he dicho, en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel, no tendrán heredad. Le pregunto entonces, ¿el diezmo para quién era? Claro, contésteme. ¿Para quién era el diezmo? Para los levitas, era su heredad. ¿Y usted levita? No. Entonces, ¿por qué tanto escándalo con el diezmo? Hermano, es que hermano, yo sí quiero seguir diezmando, pues siga haciéndolo. Solo que es su ofrenda. Se tiene libertad al 10%. ¿Sabe qué? Le doy libertad que es el 20%. Es más, que el 30%. ¿Sabe qué? Está bien bondadoso, el 40%. Ya no me gusta. Como leemos muy rápido, vuelvo a leer. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Esto será un estatuto perpetuo, es decir, mientras por todas vuestras generaciones. Ahí lo explica. Por todas. No, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. ¿Por qué? Porque su diezmo será su heredad. Es más, ¿sabe qué, hermano?
tal vez no lo que no tiempo hoy, pero después prohibió que los levitas heredaran, compraran posesiones. Así que a todos aquellos que exigen un diezmo, a todos aquellos pastores que exigen un diezmo, ok, que lo exijan, pero que lo exijan como dice la Biblia. Que no compren ninguna posesión, porque Dios le ordenó a los levitas que iban a manejar los diezmos, que cuidado compraban ni una gallina. Si vamos a ser bíblicos, seamos exactamente bíblicos, no lo que me conviene. Entonces, ¿hermano vino bravo? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es es el diezmo bíblico? Si entendemos bíblico como algo que aparece en la Biblia, entonces sí es bíblico porque aparece en la Biblia. El diezmo es bíblico, si nos referimos a bíblico como a una doctrina de la iglesia, entonces no lo es, porque no es doctrina de la iglesia. ¿Es el diezmo bíblico, hermano? Si nos referimos a él como una ley del Antiguo Testamento, sí lo es, pero si hablamos como un principio universal, no es bíblico. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay leyes universales, leyes de vida. Por ejemplo, amarás al Señor. Bueno, es un mandamiento, hermano, sí es un mandamiento, pero también es una ley de vida. Aquí no. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Después lo dice el Señor Jesús y después también lo dice Pablo. Es una ley de vida. El hombre está diciendo, el hombre va a dejar su casa el día que se case. Antes no. ¿Es el diezmo bíblico? Bueno, ¿debería la iglesia de Cristo demandar el diezmo? No. Pero hay que explicar por qué no. Y eso es lo que estoy haciendo hoy. La iglesia del Señor ha demandado el diezmo. La iglesia del Señor ha demandado el diezmo. Dos cosas a explicar. ¿Quién es la iglesia? Y el diezmo en la historia de la iglesia. O sea, la iglesia del Señor ha demandado el diezmo a través de toda la historia. Desde ya se lo digo, no. Por eso le dije dónde comenzó el diezmo. ¿Dónde comenzaron a pedir diezmos? Ok. Diciendo esto, déjeme que haga un análisis rápido del diezmo antes de la ley. Solo aparece 2 veces. El diezmo antes de la ley. Interesante. Analicemos a Abraham, porque el que diezmó fue Abraham. No Abraham, sino que Abraham. Y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Y luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Si usted sigue leyendo los versos ahí, va a leer cosas como: después se acercó el rey de Sodoma, le dijo: entrégate con todo y entrégame solo a la gente. Dijo: no me voy a quedar con nada. Lo único que se agarró es los hombres agarraron algunas cosas, y el diezmo que le había dado a Melquisedec, que de todas maneras se tenía que dar, el rey de Salem. O sea que era un botín. Así que cuando Abraham le diezma a Melquisedec, ¿de dónde viene? De una guerra. Y el diezmo le da de todo lo que levantó. Pero jamás la Biblia dice, jamás dice la Biblia que Abraham diezmara. ¡Wow! Otra herejía del hermano. Entonces, demuéstrame con la Biblia si Abraham diezmara. Lo que pasa es que nos vamos con la pinta de Messi, ¿no? ¿Sí me explico? Yo sinceramente quisiera que este tema fuera para que usted empezara ya fíjese, hermano, que andan diciendo por ahí que usted no puede responder. No puede responder por la Biblia. Por eso me tomó el tiempo para explicarle esto. Le di, yo sé que el primer tema que le di era extenso, pero a todos se los regalé. Le di un tema de 14 páginas. Pero veo que no lo han leído. Bueno, que me algunos. Pero los que me están diciendo, hermano, pero ¿y es bíblico? No lo leyeron. Miren. Es bíblico. Es bíblico, hermano. Tocar teclado. ¿Aparece en la Biblia? No aparece en la Biblia el teclado, pero si aparece tocar instrumentos. Ese instrumento es del diablo porque no aparece en la Biblia. Nada que ver. Lo que pasa es que como los diezmos se han habido un terrible abuso por la finanza de la gente.
La maldicen porque no diezma. Digo, si no se diezma, no se sienta. ¿Por qué no diezma? Usted no puede seguir sirviendo si no diezma. Hay gente que mejor da su diezmo y se queda sin comer. Bueno, también la mala administración de la gente, ¿verdad? Pero entonces, sigamos ahondando. Ese es el diezmo antes de. El diezmo de Abraham fue la única vez que la Biblia nos dice que Abraham diezmó. Nótese que el diezmo que dio Abraham no era de sus posesiones. El diezmo que dio Abraham fue de botín de guerra. El diezmo de Jacob. Este texto, hermano, este texto hay que leerlo. Y no hay que ser teólogo, ni exegeta, ni erudito, para entenderlo. Eso lo va a entender usted ahorita fácilmente. Léalo conmigo en voz alta. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salgo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esa piedra que yo elegí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Jacob eliminado. ¿Está haciendo un trueque? Sí, hermano, pero esto es un interés terrible. ¿O no lo ve? Si Dios está condicionado, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Vaya que Dios no toma en cuenta las palabras que decimos. Y esta piedra que yo elegí como pilar será casa de Dios, y todo lo que Dios me dé le daré de la 10ª parte. La Biblia en algún momento después pone que Jacob era un bien. Así que utilizar este texto para decir que hay que diezmar porque Jacob diezmó es sacarlo de contexto, porque ahí lo que estaba haciendo era un trueque. Señor, si tú cambias a mi esposa y la transformas en una mujer comprensiva, que no hable mucho, que no pelee tanto, que aprenda a cocinar, entonces yo te voy a servir. Esa es la oración de Jacob. ¿Ya lo vio? Sigamos. El diezmo de Jacob es una promesa deshonesta. El diezmo de Jacob, que Jacob ofrece es una promesa interesada. El diezmo del que hablaba Jacob está condicionado. El diezmo de Jacob es el de un corazón avaro. Este diezmo no puede ser usado como base bíblica para hablar de un principio divino, porque su corazón estaba lleno de todo lo que le estoy diciendo. Ok, vayamos al diezmo en la ley. Aquí nosotros vemos el diezmo en la ley. Solo los levitas, estoy leyendo los números, servirán en el ministerio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por todas nuestras generaciones. Entre los hijos de Israel no tendrán heredad. ¿Sabe por qué Dios dijo así? Porque si no hubiera dicho eso, se hubieran aprovechado con tanto como sucede ahora. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Entonces, hermano, el diezmo también es una especie de ofrenda, y lo está diciendo. ¿Pero a quién se lo ha dado? A los levitas. ¿De quién es el diezmo? De los levitas, por heredad. ¿Diezmo a Israel? ¿Diezmo a Israel? ¿Qué piensa usted? Porque sé que nunca se ha puesto a investigar si diezmo o no. ¿Diezmo a Israel? No. ¿Por qué? Porque no hay levitas. Entonces solo dan una aportación a la sinagoga. Yo le he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel, no tendrán heredad. Así que las que viven o vivimos de los diezmos no podríamos, en este caso, tener heredad. Déjenme, voy a seguir, ¿puedo seguir? El diezmo de Israel era tributario. Eso quiere decir, no que lo tributaban, sino que es una palabra legal que implicaba que estaba impuesto. Ellos tenían que dar el 10% para sostener ¿a qué? A todo el gobierno levítico. Ahora, ¿por qué diezmaban? ¿Por qué diezmaban?
para sostener a los levitas. El diezmo de Israel le pertenecía a la tribu de Leví. ¿Está de acuerdo usted con la Biblia? La función sacerdotal y levítica terminó con la destrucción del templo judío en el año 70. Incluso, si usted lee bien, cuando estés en vuestra tierra, porque cuando se lo está diciendo Dios, todavía no están en el desierto, entonces diezmaré. Pero cuando no estén, cuando ellos se iban, ya no diezmaban. Por eso Nehemías les estoy diciendo el tiempo cuando regresa. Esos detalles los pasamos por alto, hermano. Hoy ya no diezma, da una ofrenda por el uso de las sinagogas. Por lo tanto, debemos entender que el diezmo solo le pertenecía a los levitas, era su herencia. El diezmo era la herencia de los levitas. ¿Hay algún levita aquí? No. La palabra diezmo en hebreo es masá. Y en su etimología se entiende, esto es muy claro. Se entiende por la 10ª parte de los frutos que provienen de los campos, de los prados, es decir, ya estamos, viñas, árboles y animales. O sea que los israelitas jamás daban un diezmo de dinero. Pero es que no había dinero, sí había dinero. Entonces, ¿qué pasaría cuando el pastor, hermano, usted no ha diezmado? Tráigale una azucareta. Si usted trabaja en tierra, una azucareta de tierra, hermano, aquí está mi diezmo. O tráigale una azucareta de trigo, hermano, aquí están, o tráigale unas ovejas. Hermano, compré 10 gallinas, aquí está mi gallina de diezmo. Y entonces dice la Biblia, y cuando ustedes tengan que redimir su cordero, no para venderlo, lo van a vender y le van a agregar la 5ª parte. ¿Por qué? Porque si ellos daban una oveja, esa oveja producía más de lo que producía el leño. ¿Me explico? Vendían una gallina en $20 y le daban los $20, le iba a producir más al sacerdote o al levita, la gallina dándole huevos. Entonces pues había que agregar la 5ª parte. O sea, Dios protegiendo a los levitas. Ok. ¿Me estoy explicando? Sí. Había que diezmar de las viñas, hermanos, de los campos, de los prados, de los árboles, animales. Los 3 diezmos. Vale, entonces ya que se está hablando tanto de diezmos y que la iglesia dice no es que hay que recoger diezmos, entonces que se haga como lo hacían los levitas. Ellos recogían 3 diezmos. Entonces a recoger 10 diezmos ya no recogían la 10ª parte. El diezmo del Señor era llamado el diezmo del Señor o el de los levitas, el que le pertenecía a ellos. De los 3 diezmos solo uno le pertenecía a ellos. El diezmo de los levitas. El diezmo de la celebración era el diezmo para las 3 grandes fiestas. Y el diezmo de los pobres era para las viudas y para los que no tenían nada. Viudas, huérfanos y para los que no tenían nada. Ahí estaban los 3 diezmos. O los diezmos que se recogen son para el pastor y sus empleados. Miren lo que le digo, para el pastor y sus empleados. El pastor agarra manos llenas y los empleados y nosotros. ¿O no? Cuando se dice que el judío daba el 10%, se incurre en un error porque el judío daba el 23% al año. ¿Por qué? El diezmo del Señor, 10%. El diezmo para la celebración, se lo daba una vez al año, 20%. Y el diezmo para los pobres y para las viudas, huérfanos y los necesitados, se recogía una vez cada 3 años. Cuando lo dividían en 3 años, el 3%. Entonces 10 más 10 más 3, 23. Ellos daban el 23%. ¿Cada cuánto recogían los diezmos? Una vez al año. ¿Cada cuánto se recogen los diezmos en las iglesias? Una vez a la semana. Entonces, si vamos a hacer, si los que están van a decir que estoy fuera de la Biblia, porque estoy diciendo que el diezmo no es bíblico, ¿quién estará fuera de la Biblia? ¿Me explico, hermano? ¿Usted quiere que sigamos avanzando en temas más hermosos? ¿Sí? Ya no me trae las noticias de afuera, lo que están diciendo. Defienda usted esto, hombre. Ya ven, fíjese que fulano, por lo que me interesa, lo que fulano me engano, pareció con eso. El diezmo del Señor. ¿De quién era el diezmo del Señor? A levitas. Este era el diezmo principal, era llamado el diezmo del Señor y el diezmo de los levitas. Piensen si hacemos una de eso para que usted entienda lo que pasaba. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, eso lo dice el número 18-21. Todos los diezmos en Israel por edad, a cambio de su ministerio en el cual sirven.
el ministerio de la tienda de reunión. Ahora, déjenme que les explique un poquito cómo lo repartían ellos. Estaban los levitas, que eran, el ministerio estaba dividido en coatitas, meraritas y gersonitas. Perdón. Sí. Coatitas, meraritas y gersonitas. Y, lo que pasa es que pues, no recuerda de Gerson, ¿verdad? Y estaban los aronitas. Entonces, por ejemplo, venga Manuel. Venid acá. Venid, Tito, por favor. Entonces, ellos tres se presentan a los aronitas, los sacerdotes del pueblo. El sumo sacerdote, los sacerdotes. Y aquí estaban todos los levitas. Aquí están los coatitas, ¿quiénes son ustedes? Los gersonitas, ¿esos son los gersonitas? Los coatitas y los meraritas. ¿Quiénes son ustedes? Meraritas, hijos de Merari, hijos de coatitas y hijos de Gerson, gersonitas. No, pero Gerson es bíblico. Y aquí están los sacerdotes, hijos de Aarón. Entonces el diezmo, ¿a quién creen ustedes que se le da? ¿A quién creen ustedes? ¿A los sacerdotes o a los levitas? ¿Quién lo distribuía? ¿Los sacerdotes o los levitas? Los levitas. Le entregaban el diezmo a los levitas. Ellos agarraban ese diezmo y agarraban el 10% de ese diezmo, que era el diezmo, y se lo daban a los sacerdotes para que se los repartieran entre todos. Para los que no les gusta leer, les cuento que habían más de 20,000 sacerdotes por época. Y como 150,000 levitas. Así que esto no era de que, bueno, como son muchos sacerdotes, cada 10,000, estos como son sacerdotitos, le dan cada uno cada. ¿Están entendiendo? Entonces, si vamos a aplicar un diezmo en esta época, que sea exactamente como Dios lo enseñó. Sino que el diezmo que hoy se recoge, hermano, se lo sacaron de la manga. Pero de la manga de la ignorancia o de la manga del fraude. Ok. Sí. Se llama el diezmo del Señor porque estaba destinado al sostén del ministerio sacerdotal. El libro de Levítico así lo afirma. El diezmo de todo producto del campo, ya sea de grano, de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Es decir, el diezmo levítico o sacerdotal. Levítico, eso significa que el 10% de toda la producción agrícola y animal se entregaba a los levitas. Por eso le llamaban vacas. Contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esta oveja para los levitas. Pues sigamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta oveja para los levitas. Le voy a leer algo más. ¿Y los pobres diezmaban en Israel? No, los pobres no diezmaban. Por eso Jesús no diezmaba porque era pobre. Por eso usted que es pobre no diezma. Pero hoy, ¿qué pasa con un pobre? Pobre, hermano. Le dan duro. No diezma. Maldito es, por eso está pobre. Al pobre le daba de parte de Dios. Yo lo estoy diciendo porque ya que tanto que piden diezmo, entonces que lo muevan como lo movía Israel. De modo que el hombre que no entregaba el diezmo estaba robando a Dios. ¿Por qué estaba robando a Dios? Porque estaban descuidando a los levitas. ¿Acaso robará el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan en qué te robamos, en los diezmos y en las ofrendas. ¿Por qué? Porque habían descuidado a la tribu de Leví, a los sacerdotes. ¿Le queda claro eso? Así que este texto jamás debía ser para insultar al pueblo. El diezmo de las fiestas. No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, ni de los primogénitos, de tus vacas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometes, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor tu Dios te escoja, es decir, escogió Jerusalén. Y tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Cuídate de no desamparar al levita mientras vivas en tu tierra. Por eso les digo, malditos. ¿Descuidaron a quién? Al levita. Entonces el diezmo de las fiestas
era para las fiestas. Así que, amados hermanos, pastores que recogen diezmos, entonces las actividades de matrimonio debían ser separadas con los diezmos, porque el diezmo también se recogía para las economías, las tres grandes economías que tenían, las tres grandes fiestas. ¡Qué silencio hay! Había un segundo diezmo llamado por lo general el diezmo de las fiestas. Este diezmo se instituyó cuando Israel conquistó la tierra prometida. Un 10% debía darse para tener una celebración anual, una fiesta con familia, que como leímos, los amigos, la servidumbre, los levitas. Mientras que el propósito del diezmo del Señor fue perpetuar el ministerio sacerdotal, el diezmo de la celebración tuvo como objetivo tener una gran fiesta religiosa y compañerismo mutuo del pueblo de Dios. De modo que la suma de los dos diezmos que constituye un 20% obligatorio que daban al año, no al mes. El diezmo de los pobres. Cada 3 años reunirá los diezmos de todos sus productos de ese año de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno. Escuche, voy a leer eso. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en sus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces, el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Los levitas y los mismos no tenían patrimonio. Los que viven hoy el diezmo, como estamos hablando del diezmo, ¿verdad? Este diezmo proporcionaba la ayuda social a los que no podían sostenerse a sí mismos, ya que el diezmo era el 10% de cada 3 años, eso significaba el 3.3% por año. Instó a los israelitas, insisto, los israelitas daban un total de más del 23% al año, porque ahí estaban los diezmos y contaban las ofrendas. El procedimiento normal de la recolección radicaba en que el pueblo traía sus diezmos al alfolí. El alfolí eran graneros, hasta eso. El alfolí, y el alfolí eran bodegas, hasta eso. Ni eso se estudia muchas veces. ¿Me entendió? Traigan su diezmo al alfolí. Aquí pone un palo con una. Que ahí eran graneros. Según el libro de Nehemías 3:10, estos alfolíes eran almacenes donde se guardaban los alimentos para luego ser repartidos entre los levitas. De nuevo nos formulamos otra pregunta: ¿cómo se administraban los diezmos? Los levitas recibían los diezmos y los utilizaban para su sostenimiento alimenticio. Ahí les pongo los diferentes versos, números 21, 22, 23, 24, Deuteronomio 12, 19. Estos a su vez debían dar el diezmo de los diezmos a los sacerdotes. Hoy en nuestra época el diezmo lo recibe el apóstol, que se da de todos los pastores. Antivino. Todo antivino, todo. Después de cumplir esa responsabilidad, los levitas podían usar lo que quedaba de los diezmos del pueblo, sin temor de incurrir la culpa por profanar las cosas consagradas por el pueblo. Ok, la tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, eso lo dice Deuteronomio 18:1-2, no tendrán patrimonio alguno en Israel. Lea conmigo, no, a ver, lo leí mal, lea los cosas. Vivirán de las ofrendas presentadas de fuego y de la herencia que le corresponde al Señor. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor mismo es su herencia, según los prometió. ¿Por qué prohibió que tuvieran el patrimonio? Para evitar el amor al dinero. Entonces ya en el nuevo pacto lo quita el diezmo. No sigue. Ni siquiera aparece. Jamás insinúa Pablo que los diezmos. Lean la Biblia. La ofrenda de la iglesia. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como puso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama la obra alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. No es el único texto, ¿verdad? Pero aquí observamos rápidamente, ya se lo he dicho, observamos varias cosas. La actitud correcta para dar.
¿Cuál es la actitud correcta para? Escuche, voluntariamente. Es un acto de gratitud y obediencia. ¿Por qué? Déjeme que le explique. Hermano, ¿usted trabaja? Sí, ¿verdad? Tiene salud para trabajar. Tiene una inteligencia que Dios le ha dado, por eso usted ha desarrollado ciertas habilidades para trabajar. Todo lo que usted hace, Dios se lo ha dado. Su inteligencia, su salud, su tiempo. Entonces usted debe proponerse dar una ofrenda. Según lo que Pablo dice que cojan una ofrenda semanal, aunque la ofrenda que Pablo está diciendo ahí, que se recoja semanal, es una ofrenda también para una ayuda. Que coja una ofrenda semanal. Usted puede proponer dar una ofrenda cada 15 días o cada semana, eso ya lo he explicado. Nosotros recogemos una ofrenda el viernes y una el domingo, pero realmente yo recojo una sola ofrenda el día domingo, para evitar tanta liturgia, que ahorita las ofrendas, pero bueno. De todas maneras, usted no da una ofrenda el viernes y otra el domingo. Si da el viernes, no el domingo, y está bien. Y si da el domingo, y hay veces que no da ni viernes ni domingo, porque lo da cada 15 días. Y hay veces que no lo da cada 15 días, porque va a McDonald's. Abundantemente. Pablo sugiere que se dé abundantemente, no soy Pablo. Esto se da a entender, se da al entender lo que Dios nos da. ¿Cómo nos da Dios? ¿Verdad que Dios no le mide? Pero, okay, este día solo vas a poder respirar 1% del aire. Ya. ¿Verdad que no? Todo en abundancia. Dios, ¿por qué Dios ama el lavado alegre? A ver si se recuerda. ¿Por qué Dios ama el lavado alegre? Porque Dios ama todo lo que se parece a Él. ¿Y Dios cómo le da a usted? En abundancia. ¿Y cómo quiere Dios que usted le dé? En abundancia. Decían los hermanos. Manuel Luz estaba ahí. Hace 2 semanas recogimos una ofrenda para la renta. ¿Sabe cómo es lo que? 90. Una ofrenda para la renta. ¿Qué hacemos con $90? Pero hermano Víctor, yo di 50. Si alguno de ustedes dio 50, pone más en C, más preocupada, más contra la pared de la congregación, quiere decir que entre los demás solo se recogieron 40. Pero ¿saben por qué? Porque algunos dicen, yo estoy dando mi ofrenda semanal. Que den los que no dan. Ya su actitud es, bueno, eso es, su actitud es, yo no voy a dar más. Entonces, su dar está dependiendo de que estos son los irresponsables, ¿no? Sí, me explico. Digamos, el hermano Carlos, que es el único que me dice, no, vamos a hacer otra ofrenda. Hermano, ¿cómo estuvo? ¿Se murió? $90. ¿Qué cogemos? De todas maneras no van a dar. Aquí no se trata de dar un zancudo y sacar esa. Y exprimirlo más para sacar esa. Esto es que usted entienda, hermano. Usted entiende que sostenemos este edificio. Sí, me entiendo. Entonces cuando oiga, hermano, necesitamos recoger una ofrenda para el edificio. Sí, que no le importe si los demás han dado, porque Dios ama al dador. Amén. Ahora, si mi hermano vamos a recoger una ofrenda para comprarle un traje al pastor, ahí sí, mejor no deje. ¿Por qué? ¿Por qué no? Como levita, ¿por qué no va y compra en la tienda de oro? Ok. Quedé como alegre, con gozo. El gozo que le produce a una persona dar. Y usted conoce ese gozo. ¿A usted le da gozo darle a sus hijos? Ah, me va a quedar mucho gozo. ¿Y cuando no tiene? Cuando llega el cumpleaños de su hijo y no tiene. Claro, uno le da gozo dar, pero yo no sé por qué a muchos de los que están aquí no les da gozo dar a la iglesia. Hermano, vamos a dar una ofrenda para la gente. Estaba esperando esa oportunidad. Saca un sudor. Ya está, para que no se vayan 2. Sigamos. Generosamente. Este es el principio divino de las finanzas seculares en relación a Dios. Dios es generoso con usted siempre. ¿Verdad que sí? Generosos abundantemente. Solo levitas servían en el ministerio, ya terminé. Solo 1039 minutos con 44 segundos me tardé. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo.
será estatuto perpetuo por todas nuestras generaciones, de que los hijos de Israel no tendrán heredad, porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrece como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho, en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel, no tendrán heredad. Amén. ¿Tiene preguntas? O le pregunto yo a usted. Preparemos el micrófono y entonces pregunté. ¿Le queda? Ya les había enseñado, ¿le queda claro? Lo que pasa está en que lo había enseñado en una escuela dominical y lo había enseñado sin PowerPoint. ¿No tienen duda? ¿Le quedó todo claro? ¿Está seguro? Bueno, le pregunto yo entonces. Porque yo sí voy a preguntar. Y yo quiero estar consciente de que usted se le quedó. Dime, Henry. Entonces decías que los diezmos serán recogidos anualmente, ¿no? Exactamente. Semanal, ¿verdad? Y que no era el 10%, sino al final era el 23%. Exacto. El 10% para una cosa, Para los 10 dar era el levitas. 3%, ¿verdad? El Exacto. 3%. Pero ¿cuál era el mecanismo para que ellos recogían su diezmo? Porque, o lo daban, porque era cada año. Entonces ellos, por todo lo que cosechaban o todo lo que tenían, iban apartando durante todo el año para que cuando llegara el momento lo dieran todo. Exacto. Lo que pasa es que lo guardaban, ¿verdad? Y subían 3 veces a Jerusalén. Bueno, habían 3 fiestas, no siempre los hombres debían subir 3 veces a Jerusalén. Entonces cuando subían, lo llevaban. Aparte habían levitas en las ciudades también, que también llegaban y les entregaban a ellos el diezmo para que fueran ellos los que lo llevaran. Entonces había 2 formas: una, los levitas en las diferentes ciudades que recibían los diezmos y ellos los llevaban, y los que subían a Jerusalén y directamente iban a subirse. Y aquí se nos pasa por alto algo, que cada 7 años no diezmaba ninguno, porque la tierra estaba en reposo. Entonces había un año que no se diezmaba. Amén. Les digo, por eso son muy verdaderas preguntas, porque nos hacen recordar algunas cosas que mientras se están diciendo, no sé, pero hermano, hoy el 95%, 90% de las iglesias que encuentran bien. Y la gente cree que el diezmo es una ley, es un principio, en este caso. Hermanos, aprovechen ahora. Dígame una vez, con micrófono. Por ejemplo, si en la Biblia está claro los versículos y lo que es el diezmo para estos tiempos o bíblicamente, la gente, por ejemplo, que está predicando, que está detrás de los púlpitos, creo que la responsabilidad es estudiar y al leer la Biblia, creo que están leyendo lo que es, porque Sí. no siguen poniendo para... Sí, lo que pasa es que aquí entramos a un tema que debo ser yo honesto, ¿verdad? Por ejemplo, uno cree, uno ama la verdad de Dios. Y uno, al amar la verdad de Dios, cree que lo que está enseñando, lo que le han enseñado, porque uno, por ejemplo, tiene la tendencia a respetar a aquel que fue su mentor, su pastor. Entonces uno, como cree en esa persona, dice: lo que me enseñó es correcto. Pero, sobre todo si uno crece, digamos, en un círculo como el que yo crecí en el Evangelio, donde el pastor hasta nos prohibía que leyéramos libros, porque decía que era la fuente. Y al ser la fuente, ¿para qué van? Decía literalmente, ¿para qué van a beber al chorrito si aquí está la fuente? Entonces no hay que leer libros. Así que uno crece sin leer a otros, es decir, por decirlo de alguna manera, por muy grande que sea, creo que la iglesia evangélica más grande del mundo, la misión evangélica más grande del mundo, o la denominación evangélica más grande del mundo, creo que la iglesia bautista. Y por muy grande que sea la iglesia bautista, no es más grande que toda la historia de la iglesia. Porque la historia de la iglesia es de 2000 años. Y la historia de la iglesia bautista no pasa de los 300 años. Y entonces, por ejemplo, si alguien es bautista, entonces está sometido al pensamiento bautista. Y como tal hay cosas que le dicen: eso no es así, y él dice: no es así. Y entonces cada vez que lee la Biblia, la lee bajo esa enseñanza, bajo ese patrón mental. Entonces cuando a mí me presentaron varias veces, me recuerdo que la primera vez me lo dijeron en Chile, el diezmo es bíblico. Pero lo que pasa es que yo sí me sentaba a escuchar a la gente, pero ¿por qué? Yo me empezaba a decir.
y decía, bueno, lo voy a ir a estudiar. Y venía a Dallas y no me ponía a estudiar. ¿Qué pasa conmigo con el diezmo? Empieza una insistencia del Espíritu Santo, aquello que me despertaba en la mañana y a estudiar sobre el diezmo, buscar sobre el diezmo. Y todavía así lo voy a hacer hasta que me piden un trabajo en la escuela. Entonces tengo que hacerlo. Entonces empiezo a ver esto. Yo empecé a ver lo del diezmo hace tal vez un año atrás. Empiezo una investigación sobre eso. Entonces, ¿qué pasa con los pastores? Tal vez el problema, hay muchos pastores que son sinceros, pero tal vez el problema es que no están dispuestos a aprender. Entonces, cuando uno les dice, eso no es así, ni siquiera lo primero que hacen es debatir, no, pero es que esto, no, pero es aquello, no, pero es que... Entonces se encuentra uno debatiendo con los pastores en vez de que ellos digan, bueno, voy a escuchar. Porque mi postura es lo que usted dice, vayan y lean. Y al leer en la Biblia se van a dar cuenta, si llaman la verdad, que no existe en la Biblia un tema de diezmo. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento y cuando falten 5 minutos para el tiempo que predicamos voy a agarrar yo unos versículos que voy a leer, el único pasaje donde habla de los diezmos. Pero sí, es decir, ¿quiénes están sufriendo en esto? Las ovejas, pero aquí habría que preguntarse por qué Dios lo está permitiendo. ¿Por qué se está viendo como una etapa de oscurantismo? Hermano Víctor, me llamaba la atención, yo sé que en algún momento nos explicó, pero quisiera que ampliara un poco más, porque al menos yo no lo sabía al principio, o sea, en algún momento nadie toca esos puntos como lo que usted dijo, que Jesús nunca diezmó. Entonces, honestamente yo no lo sabía. Uno piensa, o sea, toma las doctrinas que le enseñan, uno va todo, ¿verdad? Pero realmente cuando empieza uno a entender que Jesús es el centro de todo, del tema de la Biblia, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta que en este caso, ¿verdad? que Jesús lo diezmó, entonces no sé si usted podría... no sé, hablar un poco más porque es que también nos mostró que los pobres lo diezmaban y hizo el comentario que Jesús por eso se hizo pobre. Claro, lo que pasa es que Jesús vino en la doctrina de la sustitución a tomar su lugar. Entonces Jesús, esto le cuesta a uno decirlo, no sé, me imagino que te cuesta a ti viendo a ti cuando predican, a uno le cuesta mucho decir Jesús hizo un maldito, pero así dice la Biblia. ¿Por qué? Por el respeto que uno tiene hacia Jesús. Jesús se hizo maldición. Entonces también la Biblia dice que Jesús hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos. Pero no está hablando necesariamente de riquezas materiales, aunque también, pero Jesús está diciendo, la Biblia dice que Jesús se hizo pobre literalmente. Cuando le dice, digo, Señor, vengan, las olas tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando había que pagar impuestos no pagaba dinero, porque él nunca manejó dinero, lo manejaba un tesorero llamado Judas. Entonces, en la ley estaba establecido que los pobres no debían de diezmar. Es decir, Jesús no tenía tierras, Jesús no tenía ganado, Jesús no tenía ovejas, Jesús no tenía nada. Entonces por eso no estaba obligado a diezmar. Es decir, los detalles pasan, hermano, por lo mismo que decía Anabel, que lamentablemente ni siquiera nos enseñaron a leer la Biblia. Pero cuando ustedes vuelvan a leer toda la Biblia, cada vez que pasen en un texto donde hable de los diezmos, van a empezar a notar las especificaciones de los diezmos. Y se va a hacer. Pero ese es el punto, ¿verdad? ¿Por qué no se habla de esos detalles? Porque, como diría Charles Window, en las estadísticas que le hicieron a los pastores, menos del 5% de los pastores leen la Biblia. No estamos hablando de leerla para estudiar, estamos hablando de leerla. Sí, y la otra parte también, como usted dijo, que, bueno, Dios le dijo a la nación de Israel, ¿verdad? Malditos sois con maldición. Lamentablemente, al menos yo creo que, no sé si a todos, pero al menos a mí también me pasó eso, que no sé si decir temor, pero creo que fue más miedo, ¿verdad? Que uno tenía cuando uno diezmaba, al menos a mí así me pasaba, ¿verdad? Cuando uno diezmaba,
y lamentablemente a veces cualquier cosa que le pasaba a uno negativamente, uno lo asociaba con eso. Al menos yo a veces eso pensaba, ¿no? Esta semana me pasó eso, ¿por qué no me dice? Pero porque es que le habían enseñado sobre todo ese versículo donde dice malditos sois, claro, con maldición. O sea, así es. No, hermanos, y yo, se lo dije a ustedes muchas veces, hermanos, aquí hay ladrones. Y por eso yo les pido perdón a todos ustedes, por todas aquellas cosas que se han enseñado equivocadamente. No me estoy excusando. Aprendí mal, enseñé mal. ¿Y ahora qué estoy tratando de hacer? Separando. En todas las enseñanzas que el Señor dio en la Biblia, en ninguna parece que Él haya enseñado sobre el diezmo. En ninguna. Y tampoco Pablo, tampoco Pedro, tampoco Juan, tampoco Santiago, nadie pidió un diezmo. Hay un solo pasaje que habla del diezmo. Se lo voy a leer. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham entregó el diezmo de todos los despojos cuyo nombre, ahí lo dice claramente, entregó el diezmo de los despojos, de lo que salía del botín, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, luego rey de Salem, y esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin generación, no teniendo principio de días, ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Considerad la grandeza de este hombre que era sacerdote. En verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo, en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel, está haciendo una comparación, aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, hablando de los levitas, pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví, ¿por qué Leví? Que recibe diezmos, pagaba diezmos. ¿Por qué Leví? Porque Leví después iba a recibir diezmos. ¿Por qué no fue? Porque también influencia de lo de Abraham. ¿Por qué no Judá? ¿Por qué Leví? Porque Leví, en vez de dar, iba a recibir. Entonces está hablando de la grandeza del que recibe, no de la grandeza del que da. ¿Les queda claro? Ok. Por cierto, por decirlo así, bueno, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec les salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando el escritor? Del sacerdocio, está comparando el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Aarón. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a otra tribu, es decir, Jesús, de la cual nadie ha servido en el sacerdocio, Judá. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante al sacerdote. Y esto es aún más evidente si la semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a ser no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues a él se da testimonio, o de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, ¿cuál es el tema del capítulo 7? El sacerdocio mayor de Melquisedec, de Jesucristo, que de los levitas. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior, por decir débil e inútil. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que el mandamiento de la ley quedó anulado. No más corderos, no más sacrificios, no más hierros, no más guardar el sábado. Pues la ley nada hizo perfecto.
y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él por un juramento del que dijo: el Señor ha jurado y no cambiaré, y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. ¿Me queda claro? ¿No? ¿De qué está hablando usted del capítulo 5? ¿De diezmos o de sacerdotes? Ese es el capítulo. Pero lo que está diciendo es: Leví, aún Leví diezmó los lomos. O sea, ¿qué está diciendo? Era más grande el sacerdocio de Melquisedec que el sacerdocio que ustedes tuvieron. Se tuvo que diezmar. Amén. ¿Y no? ¿Algo más, hermano? Para el que quiera el estudio, aquí lo tengo. El de 14 hojas. Sí, el de 14 hojas. El que quiera el estudio, levante la mano para que esa novela le va a cobrar un tiempo para que Amén, amados hermanos, oremos y quedamos despedidos. Amén. Pónganse de pie. Padre, que